Salmos capítulo 92, Psalms 92, versículos 12 al 15. verse 12 to 15. Gloria al nombre de Jesús. Cuando lo haya encontrado puede decir amén. When you found it, you can say, praise the Lord. Tenemos algunos hermanos que están de viaje, otros han estado delicados de salud. Oramos que el Señor les lleve con bien, les traiga con bien. We have some brethren that are traveling. Pero usted y yo estamos aquí, But we are here. así que vamos a disfrutar de la palabra de Let Dios. us enjoy the word of the Lord. Vamos a crecer en lo que Dios tiene para to nosotros grow in what the Lord has y for vamos a us. ser material enseñable en su presencia. And let us be moldable material in His presence. El justo, ayúdeme a leer. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento, mi Dios, me dispongo a predicar tu bendita y poderosa palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas hablando a tu iglesia. Mi Dios amado, yo te ruego que tú seas enseñándonos, capacitándonos. Y que la palabra que sé que tú me has dado para tu iglesia, yo la pueda transmitir de manera oportuna. Y que todos podamos crecer en lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Dios mío. Amén y amén. Antes de estar cómodo, salude al hermano que está a su lado, dígale bienvenido, May greet your brother that is next to you. dele un abrazo cristiano y puede estar cómodo, mi querido hermano. You may be seated. Gloria al nombre de Jesús. No sé si tenemos la imagen, hermana Natalia, no sé si pudimos conseguir la imagen. ¿Sí? ¿La hermana Natalia está por ahí? Pueden estar cómodos, mis queridos May be hermanos. seated. Hay una historia muy conocida There is a story that is very well known. que es la de, no creo que no se alcanzó a, no hay problema, dejémosla así entonces. No sé si ustedes han escuchado la historia de un personaje de la ficción llamado Peter Pan. Of a fictional character called Peter Pan. ¿Se han escuchado de Peter Pan? If you've heard of Peter Pan, Es un niño que vive en un país del nunca jamás. it's a boy who lives in the land of Neverland. ¿Usted recuerda cuál es la característica que tiene este niño? Do you know what the characteristic of this child is? ¿Que no quiere? No quiere crecer. That he doesn't want to grow up. Como que llega a un país tan especial en el cual todo es juego, todo es diversión y se queda jugando y no quiere regresar a la realidad. Where he is in a country where everything is fantasy and games, and he doesn't want to come back to reality. Y al final de la historia es que él se queda viviendo en ese mundo siendo un niño siempre. And the end of the story is that he ends up living in this world, and he's a child forever. Y de manera popular And in a popular way, hay un término que se llama el síndrome de Peter Pan, there is a condition called the Peter Pan syndrome, que son adultos that are adults que evitan crecer emocionalmente, that avoid growing up emotionally, que son adultos que evitan asumir las responsabilidades de su edad. that avoid the responsibilities of their age. Prefieren vivir como si fueran adolescentes. They rather live like teens, like Evitan teenagers. compromisos, They avoid responsibility, trabajo estable, matrimonio, stable job, marriage, responsabilidades. responsibility. Son adultos, They're adults, pero buscan placer inmediato en cosas a corto plazo. but they look for short-term pleasure. El adulto con síndrome de Peter Pan An adult with Peter Pan syndrome depende emocionalmente de sus padres,
depends on their parents emotionally, depende económicamente de cualquier otra persona, depends financially on any other person, tiene baja tolerancia a la frustración has a low tolerance to frustration, e idealiza la juventud. and idealizes youth. Y se le llama el síndrome de Peter Pan And it is called Peter Pan syndrome porque tiene comportamientos diferentes a cómo funciona la vida real. because they have a different attitude towards the way that regular life is. En la vida real, In the real life, el país del nunca jamás no existe. the land of never after does not exist. Así que se nos hace necesario crecer y vivir acorde a la edad que tenemos. So it is necessary for us to grow and to live according to the age that we are. Y no hay nada que dé más pena ajena And there's nothing worse, shamefully, que personas viviendo y vistiendo no acorde a su edad. living and dressing and not according to their age. ¿Usted se ha visto personas así? Have you seen people like this? 60 años y vistiendo como un Coca-Cola, así como si tuviera 14, 15 años. 60 years old and dressing up like they're teenagers. ¿Sí me entendieron la expresión del Coca-Cola, You no? understand that phrase? Y puede que se sienta el... Pero da, ¿cómo dice? ¿Cuál es la expresión? ¿Da cringe? ¿Es que dicen? Yeah. Porque es el pensamiento de no querer crecer. Because it is the idea of not wanting to grow up. Yo no tengo nada en contra de las cirugías estéticas. I don't have anything against Pero cuando plastic surgery. un hombre o una mujer se hace una cirugía estética, But when a man or a woman does some sort of plastic surgery, nadie dice, uy, volvió a su adolescencia, véalo, igualito a la foto de hace 30 años. people don't say, wow, you look like you did 30 years ago. Antes le dicen, venga, ¿y usted puede sonreír? And rather they say, are you able to smile? Hay una película donde le pregunta, y bueno, ¿y usted tiene sensibilidad todavía en la cara? Y dice, sí, un poquito por acá. And you can ask if there's some sensitivity. There isn't much. Síndrome de Peter Pan. That's Peter Pan syndrome. Es el deseo de no querer crecer. It's the desire to not want to grow. El deseo de no vivir en el momento en el cual yo estoy. Not living in the moment in which I am. Crecer es inevitable. Growing up is inevitable. La Biblia dice, cuando yo era niño, The Bible says that when I was a child, hablaba como niño, I spoke like a child. pensaba como niño, I thought as a child. pero cuando ya fui hombre, But when I was a man, dejé lo que era I left that which was de niño. of a child. Yo les he contado cuál era mi sueño de niño. I don't know if I've told you what my dream as a child Me was. preguntaron un día en el colegio, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? And they asked me at school, what do you want to be when Y you yo le grow dije, up? yo quiero ser ayudante de bus. And I said I wanted to be a bus assistant. Me preguntaron, ¿y por qué? And they asked why. Porque es que cuando yo me subo al bus, Because when I get on the bus, el que tiene la plata es el ayudante. the one who has the money is the helper. Claro, yo lo veía ahí. Ustedes saben que en nuestros países de origen se ponen los billetes así, eso se ve grandísimo. And they have the dollar bills like that and the wads. En mi inocente manera de pensar decía, no, es el que se queda con la plata. And in my mind, I thought that's the person who stayed with the money. Pero cuando ya fui hombre, But when I was a man, dejé lo que era de niño. I left that which was of a child. La vida cristiana es similar. The Christian life is the same way. Existen personas con el síndrome de Peter Pan espiritual. There are people who have spiritual Peter Pan syndrome. Llevan años en la iglesia. They've been in church for years. Conocen todas las historias bíblicas. They know all of the Bible stories. Se congregan, They go to church, pero sin crecimiento. but they have no growth. Son personas They are people que siguen dependiendo espiritualmente de otros. who depend on others spiritually. Claro, yo no tengo nada en contra de llamar, de ir a orar, de ir a ser de bendición. I have nothing against praying and being a blessing to Pero others. son aquellas personas que están esperando que siempre oren por ellos. But there are people who are always waiting for others to pray for them, Así lleven 15 años. even if they've been 15 years. Son personas que fácilmente dicen no vuelva a la iglesia. Who easily say, I won't go back to church. Con el hermano Jesse tenemos como un juego entre los dos.
We have a game with my brother Porque cuando ya no nos estamos saludando, se nos olvida saludarnos. because when we forget to greet each El other, hermano me dice, si no me hubiera saludado, ya no hubiera vuelto yo aquí a la iglesia. Porque de alguna manera, obviamente el hermano Jesse entiende a lo que me refiero. because the brother knows what I'm referring to. El que tiene el síndrome de Peter Pan espiritual, He who has Peter Pan syndrome spiritually, fácilmente escucha una enseñanza, fácilmente ve algo por YouTube, fácilmente ve algo por Facebook y así le hayan enseñado diferente, ya lo pone en tela de juicio. he is easily moved by different teachings that are online. Escuchan de todo y al final no aplican nada. They listen to everything yet don't apply anything. El síndrome de Peter Pan espiritual. The syndrome of Peter Pan spiritually. Son los que pueden llevar mucho tiempo en la iglesia, pero evitan el compromiso. The ones who are in church for a long time but avoid any sort of compromise. Son los que cuando viene la palabra de enseñanza, de formación, resisten el proceso. When the word of formation arrives, they resist that formation. En la vida cristiana, In the Christian life, evitar el crecimiento es estancarse. to avoid growth is to become stuck. Porque Dios no solamente nos llamó a creer, Because God did not just call us to believe, sino que nos llamó a crecer. but He also called us to grow. Dios no solo nos llamó a que creamos en Él, God did not just call us to believe, sino que crezcamos en nuestro conocimiento de Él. but for us to grow in His knowledge. Y crecer es doloroso. And growing is painful. Anatómicamente, And anatomically, el crecimiento produce dolor en las piernas, growth causes pain in en your las legs, extremidades, in your extremities, en los músculos. in your muscles. Porque es que los huesos empiezan a crecer Because as the bones start to grow, y los músculos deben estirarse para llegar a ese tamaño. and the bones have to stretch to reach that length, Así que duele. so it hurts. Crecer físicamente duele. Physical growth hurts. Creer emocionalmente también, o crecer emocionalmente también duele. Growing emotionally also hurts. Porque una persona madura emocionalmente es aquella que reconoce que se ha equivocado. Because a person who grows emotionally knows that they have made a mistake. Aquella persona que difícilmente reconoce sus errores, difícilmente ofrece una disculpa, es un Peter Pan emocional. Who does not recognize their errors are emotionally like Peter Pan. Se puede sentir muy fuerte, se puede sentir muy grande, pero emocionalmente es Peter Pan. They can feel great, but they are emotionally a child. Desprenderse de apegos emocionales dañinos es doloroso. To let go of harmful emotional attachments is painful. Hacerse responsable por sí mismo es doloroso, Making yourself responsible for yourself is painful, pero hace parte de la vida but it is part of life. y es necesario. And it is necessary. Es necesario. It is necessary. Espiritualmente no es diferente. It is not different spiritually. No fuimos llamados a quedarnos como semillas. We have not been called to just be seeds. Fuimos llamados a ser árboles que crezcan y den fruto. We are called to be trees that grow and give fruit. Así que el texto que nosotros leímos So the text that we read dice que el justo florecerá como la palmera. says that the righteous shall prosper like the palm tree. Crecerá como el Líbano They shall grow like the o como el cedars of cedro Lebanon. del Líbano. Hablando de crecimiento. Speaking of growth, Lo primero que nosotros debemos tener claro, the first thing that we si have me to ayudan have con el clear, versículo 13, por favor. we look at verse 13. El justo florecerá como la palmera, Says that the righteous shall flourish like the palm tree, plantado en la casa de Jehová. planted in the house of the Lord. Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros hemos sido plantados por Dios. The first thing we have to know is Nosotros that we hemos have been sido planted by God. plantados por el Señor. We have been planted by the Lord. Salmo 1, versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, Psalms 1:3 says that they shall be planted as que da su fruto en su tiempo,
And they will give their fruit y in su time, hoja no cae, and their leaf will not y fall. todo lo que hace And everything that they do prosperará. will be prospered. Existen plantas que nacen por sí mismas. There are plants that are born by Hay themselves. maleza que usted no tiene que, o sea, usted la arranca y ella vuelta y nace. There are weeds that you pluck them out and they grow again. Pero no así nosotros. But we are not like this. Nosotros hemos sido plantados por Dios. We have been planted by God. Nosotros no somos producto de una casualidad. We are not a product of casualty. Dios nos ha plantado con mucho cuidado. God has planted us with much care. Dios nos ha ubicado en un lugar estratégico, And He has placed us in a strategic junto a location, corrientes de aguas, near running waters, para que las raíces puedan tomar los nutrientes necesarios para nuestro crecimiento. so that our roots are able to absorb the Es decir, nutrients for our Dios growth. nos ubica en un lugar especial, nos planta en un lugar, And God has planted us in a special place porque Él tiene cuidado de nosotros. because He takes care of us. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que donde Dios nos ha plantado, Él ahí nos puede bendecir. We know that where the Lord has planted us, He can bless us. Donde Él nos plantó, Where He planted us, ahí debemos crecer y florecer. that is where we have to grow. En and los flourish. atrios de nuestro Dios florecerá, dice el texto bíblico. In the atriums of our Lord, we will flourish. Veníamos conduciendo con los jóvenes We were coming back with the youth. y me pregunta una de los hermanos, One of the youth asks me, Pastor, ¿y usted piensa quedarse en London mucho tiempo? and one of them said, Pastor, do you want to stay in London for a long time? Y yo le digo, no sé. And I said, I don't know. Puede ser poco, It could be short, puede ser largo, it could be long, porque yo no me planté aquí solo. because I didn't plant myself alone Aquí here. me trajo el The Señor. Lord brought me here. Yo tengo la seguridad y la convicción de que el Señor fue el que me trajo aquí. And I'm sure that the Lord has brought me Si here. yo no supiera, si no tuviera esa convicción, yo no estaría aquí. If I didn't have that conviction, I wouldn't be here. Usted tiene que andar convencido que en el lugar donde está Dios lo ha plantado. You have to be convinced that in the place that where you are is Y because si God has usted planted tiene you eso there. claro, And if you are clear in this, no anda armando viaje como quien no tiene a alguien que lo ha plantado que no ha sido plantado por Dios. doesn't start making plans like someone who hasn't been planted by God. Hay gente que anda como el tamo que arrebata el viento, dice There are el people texto who bíblico. are like the chaff that the wind blows. Que el trabajo se puso bueno en Vancouver, vámonos para Vancouver. That if work is good elsewhere, then that's where you gotta go. Que el trabajo se puso bueno en Alberta, vámonos para Alberta. That if work is good in another province, and that's where they No, go. es que ahora está bueno es allá en Nunavut, pues vámonos para Nunavut. Or if it's good in the north, then that's where they want to go. Y dice, pero ¿y por qué por ningún lado me sale? And why doesn't it work for me in any Bueno, other pues porque el place? Señor a usted lo ha plantado y usted mismo se está desarraigando y yéndose para otros lados. And it's because you are going other places. El que está convencido que ha sido plantado por Dios, He who is convinced that he's been planted by antes God, de tomar cualquier decisión, habla con el Señor. before making any decision, Y le speaks dice, to the Señor, Lord. vea mi situación, aquí estoy, usted muéstreme qué tengo que hacer. And he's asked the Lord, this is my Usted situation. Show me conoce, what I usted can do. sabe lo que yo tengo que hacer, aquí Show estoy, me what I Señor. can do. Show me, Lord. En mi corta experiencia por este mundo, In my short experience in this world, que ya he vivido en varios países, I've lived in several places. me he dado cuenta que el mundo es el mismo en todo lugar. You know that the world is the same in Los wherever you mismos go. problemas de nuestro país de origen pasan en Estados Unidos, pasan en Canadá, pasan en donde sea. And the same problems, you can have them here or anywhere. Uno idealiza las cosas. You idealize things. Pero si aquí fuera esto ideal, ¿para qué cielo? That if this was ideal, then why should it go to heaven? Está como mi papá que me contó la anécdota And there's an anecdote. que un día le dijeron en el colegio, él estaba pequeño. One day they told him in school, Dijeron, vea, ¿y usted por qué no lo sacan de ese colegio y que lo inscriban en el colegio del frente? and they asked him, why don't you go to the school across the road? Porque me dijeron que en ese de allá las matemáticas son más fáciles. Because they told me that math is easier in that school. Y mi viejo me cuenta And my father told me que le contó a la mamá, that he asked his mother, esto sí es mucho muchacho tonto, ¿no ve que la matemática es la misma en todo lado? and they told him the math is the same everywhere.
Nosotros a veces tenemos ese pensamiento. Sometimes we have this thought. Me voy para otro sitio porque allá me va mejor. I'm going to go somewhere else because Se it's nos gonna be olvida better que el for me. mismo que está allá es el mismo que está acá. Know that the same one who is Y el here is mismo the que same te one who's puede there. bendecir allá es el mismo que te puede bendecir The acá. same one who can bless you there can bless you here. Hemos sido plantados por Dios. We have been planted by God. Crece y florece They grow and flourish en la iglesia donde Dios te ha in the plantado. church where the Lord has planted you. Eso es madurez. That is maturity. Hay personas, creo que ya he usado este título varias veces, There are people con turismo espiritual. who want to be spiritual tourists, Y van dando vueltas por todo lado. and they go everywhere. Pero si el Señor me ha plantado en esta iglesia, aquí voy a florecer. But if the Lord has planted me in this church, this is where I want Hermano, to grow. es que yo me voy de allá porque es que no me dejan servir. And it's people say, I don't want to be there because Es que I usted don't wanna be predica served. siempre, póngame a predicar, me dijo un día un hermano. It's that you always preach. I want to preach too. ¿Usted cree que yo me voy a dejar manipular que si no le doy el micrófono usted se va? Do you think I'm going to let things happen because Entonces, you ¿qué es don't lo let que lo tiene aquí? ¿Qué es lo que nos tiene aquí en me? este So lugar? what has us in this place? Debemos crecer en la iglesia donde Dios nos ha plantado. We should grow in the church where the Lord has planted Eso us. es madurez, That is maturity, donde Dios nos sembró. where the Lord has planted us. Usted y yo no somos maleza. You ¿Cómo and se I dice maleza en are inglés, not hermano? weeds. Usted y yo no somos eso. Uh-huh. La maleza es la que se arranca y se lanza y se arranca y nace en otro lado y nace en otro lado y nace en otro lado. Where it grows and you pluck it out and it grows anywhere. Nosotros no somos maleza. We are not weeds. Nosotros somos palmera, dice la We palabra are de palm Dios. trees. Nosotros estamos firmes en el lugar donde Dios nos ha We are plantado. firm in the place where the Nosotros Lord has estamos planted us. estables en el lugar donde Dios nos ha We are stable puesto. in the place where the Lord has placed us. Aún en la vejez fructificarán, dice la palabra de Even in Dios. old age they shall stay fresh and Serás green. como el cedro del Líbano. They shall grow like the cedar of Lebanon. Ojo que el Señor no dijo, serás como el bonsái. ¿Usted sabe cuál es el bonsái? It doesn't say that you'll be like the Que si bonsai, no lo atienden, el bonsái coge, that if you don't tend to it, it'll start dying no sé off. cuántos días será, pero si no están pendientes, en poquitos días el bonsái ya. El Señor dijo, serás como el cedro del Líbano. And it says you shall be like the cedar of Lebanon. Y esta mañana llamé al hermano Germán y le pregunté, oiga, ¿cómo funciona el cedro? And asked the brother how Me does dijo, the el cedar cedro es work?" la mejor madera para trabajar, And he said it's the best wood to work porque with no se tuerce tan fácil, because it doesn't twist easily. no se cuartea, It doesn't break. no se pudre así le caiga agua, It doesn't rot even es with water. duradero. And Si it's usted hace un lasts deck durable. de cedro If you make y lo cuida, le dura más de 50 años. if you make a cedar deck, it will last more than 50 years. Y nosotros, dice el Señor, que somos como cedro en el Líbano. And the word says that we are like the cedar of No nos Lebanon. torcemos, no nos We don't cuarteamos. twist, we don't break. Aunque nos caiga agua, estamos ahí firmes, Even if water duraderos, falls on us, estables we are en el firm, nombre de stable Jesús. In Jesus' name. ¿Por qué no alaba al Señor por un momento en esta hora? Gloria al nombre de Jesús. Un árbol que nace sin cuidado puede enfermarse, A tree that is born without care torcerse y secarse can get sick, twist, and sin die que nadie se dé cuenta. without anybody knowing. ¿Quién se da cuenta? Si nadie sembró un árbol y crece, si se muere, nadie pregunta. If a tree lives and dies, nobody questions it. Si nadie lo mira, si nadie lo poda, si nadie lo sostiene, se muere. If nobody takes care of it, it will die, Aunque haya comenzado bien. even if it started off well. Pero cuando un árbol es plantado por When alguien, when a tree is planted by someone, ese alguien se encarga de cuidarlo. that someone takes care Hay of una it. mano pendiente de su crecimiento. There is somebody in charge of their, Que of si their se va growth, inclinando, that if it starts el que lo ha turning plantado away, lo endereza. the one that planted it will Que si strengthen. se va enfermando, lo trata. And if it gets sick, this Si le treats it. falta agua, lo riega. If it needs water, it gives it water. Y si hay ramas dañadas, el que lo ha plantado
And if lo poda. there's some bad twigs, it gets cut off. San Juan 15:2. John 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Every tree that lo does not give fruit, quitará. I shall remove. Y todo aquel que lleva fruto, And all of them who lo give fruit limpiará will be cleansed para que lleve to bring más fruto. more fruit. ¿Usted ha visto un árbol recién podado? Have you seen a tree that's been recently trimmed? Parece dañado. It looks like it's broken. No se ve muy agradable. It doesn't look very nice. Pero es que está siendo preparado. But it is being prepared. Dios, que nos plantó, And the God who planted us nos procesa processes us y nos poda para quitarnos el exceso de lo que no nos sirve. and takes away that which does not work within us. El proceso de Dios es que Él nos toma a nosotros, nos planta. The process of God is that He Y takes cuando us, He empezamos a plants us. crecer And when we begin to y grow ve que nos estamos torciendo, and sees that we start envía la palabra. to twist, Y su palabra es recta and y He sends us the eficaz. word, and the word Y su palabra tiene el strengthens us. deseo de arreglarnos, and it has the desire to de tenernos derechos, straighten us, de quitarnos el peso innecesario. to take that unnecessary weight. Los expertos que podan árboles The experts who trim trees dicen que es necesario quitarle las partes que le impidan crecer. says that it is necessary to remove the parts that Y don't allow it podar to grow, mejora el fruto. and to trim the fruit better. Y seamos honestos, And let us be honest. nadie quiere ser podado. Nobody wants to be trimmed, Porque la poda because trimming espiritualmente viene a través de la corrección. comes spiritually through correction, Viene a través de soltar cosas que duelen. to let go of things that hurt. Cambiar duele, And changing hurts, pero no podemos rechazar la poda. but we cannot reject the trimming. Porque el que rechaza la poda rechaza el Who crecimiento. rejects the trimming rejects growth. Créalo, hermano. Usted y yo tenemos cosas que no nos hacen bien. You and I have things that are not good for us. Y usted sabe que tiene cosas que no le hacen bien. And you and I know that there are things that are not good Yo within tengo us. cosas que no me hacen There are bien. things in me that are not good for me. Y Dios sabe esas cosas que no nos hacen bien. God knows these things that are not good for Así us. que Él con su mano maestra So with His hand, empieza a podarnos. He begins to trim us. Y puede doler. And it can hurt. ¿Cuántos han sido podados por Dios? How many of us have been trimmed by God? Y qué cosa para doler. And it hurts. Pero Dios usa la palabra But God uses the y word. nos empieza a podar And He begins to y trim nos us. empieza a dar forma. And begins to give us Pero form. también Dios usa a personas But para he que also nos vayan uses dando forma. People to give us form. Dios permite circunstancias que nos vayan dando forma porque el Señor quiere quitarnos el exceso de lo que no nos sirve. Because the Lord wants to remove the excess of the things that are not Nadie good for us. madura solo. Nobody matures on their No, own. hermano, yo puedo solo. No, nadie madura solo. Nobody matures alone. La vida cristiana se hizo para vivirla en comunidad. The Christian life is meant to be grown. Por eso in es que community. nosotros debemos aceptar la corrección que Dios nos da. That's why we should accept the correction that the Lord Hebreos gives us. 12:11. Hebrews 12:11. Es verdad It is que true ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, that no discipline is good at the moment, sino de tristeza. but causes pain, Pero después da fruto apacible de justicia but gives fruits of righteousness a los que en ella han sido to ejercitados. those who have been trained in it. Es decir, la disciplina, la poda del Señor no es muy The agradable. discipline, the trimming of the Lord is Nadie not. dice, gloria a Dios, el Señor me está podando. Nobody says, praise the Lord is trimming me. Pero es necesaria. But it is necessary Porque el fruto es apacible de because the justicia. fruit is that of righteousness. Yo fui pastor asistente de 3 pastores. I was assistant pastor for 3 pastors. Y el día que me fueron a posesionar, And the day that I was que presented nos fueron a posesionar con mi esposa en la primera congregación, with my wife in the first church, los 3 pastores fueron a la posesión. the 3 pastors went to that Y era un salón celebration. pequeño. And it was a small Y gathering. ellos tenían como un árbol.
And they had a tree. La iglesia donde me posicionaron tenía un árbol así como con foamy. The church had a tree. Y yo veo a los tres, And I see the three of them. que los tres me sacaron la piedra. And the three of them made me Que sad. uno de ellos me hizo llorar feo. One of them made me cry really badly. Y yo veo ese arbolito And I see that tree. y me pasan a mí a hablar. And they let me speak. Y yo digo, vea, And I say, yo me siento hoy como ese arbolito. I feel like that tree. Uno de los tres que está aquí, One of the three that are here, el Señor usó para sembrar una semilla en mi corazón. the Lord used to plant a seed in my heart. Dios lo usó para enseñarme los valores, enseñarme a amar a Dios, To teach me the values and to love the Lord. que es mi viejo, que tanto amo y si Dios permite vendrá en estos días. And it's my Y father. fue el que sembró esa semilla. He planted that seed. Luego el Señor me envió al otro pastor, And then the Lord used the other que fue el que pastor, regó esa that semillita, was the one who made que that fue el que seed me grow, enseñó la palabra, who taught me the que fue el word, que me corrigió los horrores doctrinales que uno a veces se mete en la cabeza. and that corrected the doctrinal Era con el errors, que yo me quedaba hablando hasta medianoche después de un culto, who I would speak to until midnight, preguntándole. asking. Y ese arbolito creció, les dije yo. That tree grew. Pero luego But then llegó uno there was one con una tijera with a scissor, y apenas dije así soltó la risa. and then he Él laughed. sabía quién era. He knew who he was. Me hizo llorar, He made me cry. nos hizo llorar. Made us cry. Pero yo dije, fue la poda que Dios permitió But it was the trimming para that the Lord corregir used cosas que quizá no estaban marchando bien. to correct things that were not Para correct, quitar cosas que me dañaban y dañaban el ministerio y me dañaban en mi relación con mi esposa. who were damaging things in the ministry and in my relationship. Así que el Señor permitió a ese hermano So the Lord used that brother para que me podara a mí, to para trim que me, pudiese dar más. so I could fruto. give greater fruit. Así hace Dios con nosotros. And that is what the Lord does with Él us. nos plantó con un He propósito. planted us with a Y purpose. como nosotros no somos maleza, Él nos sustenta con su palabra. And since we are Su not, palabra nos riega. we are Su not palabra roots, nos we are limpia. planted by His Su word. palabra nos corrige. Su palabra nos fortalece. Su palabra nos sana. His word heals us. Su palabra está pendiente para que por favor nosotros cumplamos el objetivo que es dar fruto. And the objective is to give fruit. El Señor nos planta. The Lord planted El us. Señor nos procesa con un objetivo. He processes us with a purpose. Es que demos fruto. And it is for us to give fruit. San Juan 15:16. John 15:16. No me elegisteis vosotros a You did mí, not choose me, sino que yo os elegí a vosotros but I have chosen you y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto and appointed you that you may go and bear fruit, y vuestro fruto and that your fruit permanezca. shall remain. Un árbol no se esfuerza en dar fruto. A tree does not make effort to Un give árbol fruit. no dice, uy, tengo que dar mangos. Ya viene la cosecha y si no doy, ay, Dios mío. And a tree is not worried for the harvest. Un árbol sano A healthy tree naturalmente va a dar fruto. will naturally give fruit. Lo que Dios espera de ti y de mí What God hopes from you and me es que demos fruto. is for us to give Pero fruit, no un fruto pasajero, but not a passing fruit, un fruto que a permanezca. fruit that remains. O sea, tiene que ser un fruto It has to be a de fruit calidad. that has to have quality. Nuestro fruto tiene que ser de calidad. Our fruit has to have quality. ¿Usted sabía que el Señor espera que demos fruto? You know that the Lord waits for us to give Isaías fruit. capítulo 5 nos narra una parábola. Isaiah chapter 5 gives us a story. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. I will sing the song of my beloved of his vine. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil. My loved one had a vineyard and a fertile La hillside. había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. He dug it up and cleared it of stones and planted it in the choicest vines. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Es decir, el Señor está diciendo, What the Lord is saying, yo organicé una viña, Made un a- viñedo, made a vineyard. cerqué ese viñedo,
I le covered quité it. las piedras, I removed the stones. planté las vides, I planted the vines. construí una torre, I built a tower. organicé el lagar en donde machacar las uvas. I prepared a place to prepare Solamente the wine. estaba esperando que dieran las uvas, I was waiting for the grapes to come out, pero salieron amargas. but they came out sour. Dios God plantó su vida y la mía. planted your life and mine. Nos cercó con su protección. He covered us with his protection. Nos está preparando. He is preparing us. Quita piedras, He removes stones, pone torres, puts towers, nos permite ser fructíferos. allows us to be Él fruitful. espera que usted y yo He waits for you and I demos fruto. to give fruit. Es decir, Él espera que la obra que Él está haciendo en usted y en mí no sea en vano. He's waiting for the work that he's Él doing in us to espera not be que in todo vain. lo que el Señor nos está dando, That everything that the Lord no has sea en given vano. us is not in vain. pero el resultado en esta parábola es que dio frutas amargas. But the result is that only bad fruit were given. Jesús mismo Jesus himself maldijo una higuera que estaba llena de hojas, cursed a fig tree that was full of leaves, frondosa, quizá bonita, that was pretty, pero sin but fruto. without fruit. Jesús dijo, nunca más vuelva a dar fruto. And the Lord said, never more give fruit. Y uno pudiese decir, bueno, pero And ¿por you could qué? say, why? Es que el Señor, si está invirtiendo tiempo en If nosotros, the Lord is investing time in us espera que produzcamos fruto. and is waiting for us to produce fruit. Y aquí es donde yo quiero que usted y yo lo tengamos, o tomemos esa enseñanza y la empecemos a llevar a nuestra mente y a nuestro corazón. And we can look at this teaching and bring it to our lives. Quiero preguntarle, mi querido I hermano, want to ask you, ¿qué fruto estás produciendo? what kind of fruit are you giving? ¿Uvas dulces o uvas amargas? Sweet grapes or sour grapes? ¿Cómo está tu servicio a Dios? How is your service to God? Los dones, los talentos que Dios te ha dado, The gifts and the talents that the Lord has ¿son given you, dulces o son are amargos? they sweet or are they bitter? Lo que el Señor te ha puesto a administrar, ¿cómo lo estás administrando en beneficio de otros? The things that the Lord has given you, how are you using them for the benefit of others? Hay hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia There are brothers who have a long time y in church, apadrinan nuevos hermanos de la iglesia y eso es una bendición. and they bring other people together. Pero ¿de qué los estás discipulando? But what are they discipling them with? ¿De uvas dulces With good grapes o la misma amargura que tú tienes se la estás pasando? or that same bitterness you're giving to them? Los mismos resabios que tú tienes se los estás traspasando The same a bad unas plantas habits pequeñas que se pueden infectar fácilmente. you are giving to some new plants that are just starting to grow. El Señor espera que des The fruto, Lord is waiting for you to give pero fruit, buen fruto, but a good fruit. porque si no, pues pasa gracia cortar el árbol. Because the only thing left to do is to cut the tree. No suena muy agradable, It doesn't sound very pleasant, pero eso es lo que dice el Señor. but that is what the Lord says. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? What kind of fruit are we giving? Obediencia práctica, Practical obedience, obediencia espiritual, spiritual obedience, o quizá rebeldía disfrazada. or a disguised rebellion. Hoy tenemos tres opciones: Today we have three options. seguir como estamos, To keep going as we are, sin crecer, without growth, sin avanzar, without advancing, o resistir el proceso y decir, bueno, pues que me llegue ahí más o menos, or resisting the process, o de verdad decidir crecer en el nombre del or to Señor truly Jesús. grow in Jesus' name. Hay un video que yo vi hace algún tiempo There's a video that I saw a while ago que lo compartí a mi esposa y nos reímos. Era un muchacho of a young man que está en la cocina who was in a kitchen y se le riega la leche. and the milk Dice, spills, se me regó la and he leche. says, milk spilled over, Y el pastor no me llamó. and the pastor didn't call me. Se le quemó el arroz. He burned his Se me food. quemó el arroz y la iglesia ni cuenta se dio. I burned my food and the church didn't even notice. Se resbaló y se cayó. He slipped and fell. Me caí y nadie me llamó a preguntarme cómo I estaba. fell and nobody asked me how I'm doing. Hermano, pero yo estuve enfermo y nadie me avisó. But I was sick and nobody told me. Hermano, pero usted le avisó a alguien que estaba But enfermo. did you tell anybody that you're sick? No, hermano. No. Ah, bueno. ¿Y cómo quiere? And how do you want it? Todavía el Señor no nos ha dado la
cómo se llama la bolita de cristal aquí para darnos cuenta? The Lord hasn't given us a way to see. Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos. Because the Lord wants us to grow. Cuando una persona ha crecido, When a person has es grown, evidente it is evident porque su sombra es especial. because their shadow Y las is nuevas special. personas se acercan y dicen, oiga, yo con esa persona de verdad me entiendo bien, esa persona me está enseñando, me está guiando, me siento confortable. And people feel comfortable around these people who have La sombra que nosotros estamos llamados a dar como hijos de Dios maduros and the shadow that we are supposed to es que have nosotros podamos hablar de la bondad de is Dios. for us to speak of the goodness of the Lord. Hermano querido, Dear brethren, Dios te trajo aquí. the Lord has brought you here. Dios te plantó en London, And God has planted you no here, solo para sobrevivir. not just to survive. Hay gente que ha sido plantada y se conforma con sobrevivir. And there's people who comfort themselves with Dios just te ha surviving. plantado en este lugar para florecer y para God has called you fructificar. to flourish and to multiply. Hermano, es que las cosas están difíciles. And you could say things are hard Hermano, es que los tiempos están difíciles. and times are hard. Hermano, es que usted sí se dio cuenta que la noticia salió que London era la ciudad con el mayor límite de desempleo. And you know that the city has the highest number of unemployment. Bueno, pues yo tengo una historia bíblica que nos puede servir. But there's a story here that can serve us. José Joseph fue esclavo a Egipto. was a slave in Egypt. El Señor le permitió ser gobernador, The Lord allowed him to be ser el governor, segundo al mando, to be the second in siendo un command, esclavo. being a slave. Y cuando tuvo sus hijos, And when he had his al children, segundo le puso Efraín. the second one he named Ephraim. Génesis 41:52. Genesis 51:52. Y llamó el nombre del segundo And he Efraín, called the second one porque Ephraim. dijo, And he said, Dios me hizo fructificar the Lord has en la given me tierra de mi aflicción. fruitful in the land of my No suffering. importa el lugar donde tú vayas, no importa en el lugar donde el Señor te haya plantado, ahí vas a dar fruto. Doesn't matter where you are planted. Porque that es que is no where you will depende give del fruit. lugar, depende de quién nos ha plantado. Doesn't depend on the place, No but where you depende are del sitio, planted. depende quién nos llama y quién nos tiene, quién nos cuida. But the one who has called us and taken care of us. Hermano nuevo, New brother, hermano recién bautizado, recently baptized. se lo digo con todo el amor del mundo. I'll tell you with all the Vamos love a in the world, trabajar para que crezcas, we are going to work so that you para can que grow des fruto. and that you can give fruit. Yo sé que quizá no has recibido el mejor ejemplo de los que llevan mucho tiempo, Maybe you haven't received the pero best tú y yo example. podemos crecer como el Señor quiere. You and I can El grow. justo florecerá The como la righteous shall grow palmera. like the palm tree. Usted sabe cómo florece la palmera. Usted ha visto cómo en los huracanes, en las desastres naturales, cómo hacen las palmeras. You know what the palm trees do in the natural Las palmeras disasters? dan vuelta y vuelta y vuelta y el turn viento back and pasa forth, fuerte and the wind y blows parece hard. casi que se golpea And it contra el looks suelo. like they're gonna fall on the ground. Pero pasa el viento y ¿qué pasa con la palmera? But the wind goes away and it stands right back up. El justo florecerá como la The palmera, righteous shall grow like the palm tree, plantados en la casa de planted Jehová. in the house of the Lord. El que permanece plantado, Who remains planted, si se mantiene plantado he maintains y himself acepta planted, la poda del Señor, and accepts the trimming of the Lord, termina dando will fruto. end up giving fruit. Termina dando Will end fruto. up giving fruit. Gloria al nombre de Jesús. Praise the Lord. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no se pone en pie, por favor, Why mi don't we querido stand hermano? Aún en la vejez fructificará. Even in their old age they shall Aún grow. en la vejez usted y yo podemos estar vigorosos y fuertes. We can be strong and vigorous. Usted ha visto a nuestros hermanos ancianos. ¿Usted ha hablado con nuestros hermanos ancianos? Have you spoken with our elders? Yo le pido el favor, hermano, saque unos minutos de su tiempo y sientes a hablar con el hermano Humberto un rato. And I invite you to speak to our brother Humberto just for some time. Y pregúntele por qué el Señor lo tiene donde lo tiene. And you can ask him why the Lord has him where Dígale, he deme el is. secreto. Reveal the secret. Dice, es que yo estoy plantado en el Señor. And you can say it's because Y I'm aquí planted in me the Lord. quedo. And this is where I shall stay. Quiero decirle algo así cariñoso, querido hermano. And I want to say something dear to you. Cuando teníamos la oportunidad de ir al otro lugar, When we had the opportunity to go to a different place,
donde podíamos tener los servicios. Al final no se dio ni por su decisión ni por la mía. El Señor no quiso. where we could have our services, and it just didn't end up happening. La mayoría de los jóvenes. Majority of the youth. No, hermano, es que esas escaleras allá son incómodas para nuestros ancianos. No, brethren, because the stairs are a bit uncomfortable No, hermano, for es que allá no hay elderly. parqueadero. No, there's no parking. Entonces me fui para donde el hermano Humberto. So I went to Brother Dijo, Humberto, no, hermano, usted no pare bolas a eso. Donde el Señor nos lleve, allá vamos. and he said, wherever the Lord takes Hermano, us, y las that's where we're escaleras, going. no, y es que acaso es que yo voy siempre. No, allá, si el Señor me lleva, allá estoy. And he said, if the Lord takes me there, I shall be there. Plantados en la casa de Jehová. Planted in the house of the Lord. Vigorosos y fuertes. Vigorous and strong. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. To announce that God is my Y que en strength. Él no hay injusticia. And that in him there is no El Señor injustice. nos ha llamado a crecer. The Lord has El called Señor us to nos ha grow. llamado a avanzar. El Señor nos ha llamado a ir cada día de triunfo en triunfo. To advance and go in triumph every day. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, Because the righteous's path is like an aurora light que va en aumento hasta que el día es perfecto. that grows daily until the day is Vamos a perfect. crecer en el nombre de Jesús. And we're going to grow in his name. Hermano, la corrección no es agradable, Being corrected is not pleasant, pero cuando usted y yo aceptamos ser corregidos, but when you and I accept el that Señor nos va correction, moldeando a su parecer the Lord starts molding us to y his nos pone en image. el torno And he puts us in that y environment. pone el agua de su Espíritu Santo And he puts that water of y his Holy empieza a darnos Spirit. forma y empieza a darnos forma y And- empieza a darnos And he starts to form us para ser vasos útiles en su presencia. to be useful for him. Quiero hablar con el Señor en esta tarde. Do you want to speak with the Lord this afternoon? Y no se vaya enojado conmigo. And don't leave mad at me. Usted no se enoja con Canada Post cuando le llega la carta cobrándole cualquier cosa. You don't get mad at Canada Post when you get that bill in the mail, Porque Canada Post son solo los mensajeros. because they're just the messengers. Bueno, pues yo solo soy su mensajero. So I want to say I am just the messenger. Hable con el Señor. Speak with the Lord Dígale, Señor, and say, Lord, ¿qué necesito mejorar? ¿Qué necesito corregir? what do I need to do better? What do I need to correct? Porque si el Señor nos ha elegido Because if the Lord has chosen y no ha us, sido al azar and not just y by nos ha random, plantado en un lugar, and he has planted us in a place, es para que demos fruto. it's so that we may be fruitful. Hable con el Señor en esta hora. Speak with the Lord this afternoon. Levante sus manos, hable con Él. And lift your hands and speak with the Dígale, Lord. Señor, necesito de ti. And say, Lord, I need of you. Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu ayuda. I need of your grace and of your help. Permíteme crecer y permíteme avanzar en lo que tú tienes para mí. Allow me to grow and advance in what you have for Oh mi me. Dios, permíteme cumplir el propósito con el cual me has plantado. And allow me to fulfill the purpose for which you Yo have no quiero planted me. moverme según mis emociones. I don't want to move according to my No emotions quiero moverme guiado por mi intelecto. or guided by my intellect. Yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. I want to be where you want me Yo to quiero be. estar, Señor, en el lugar donde tú quieres que yo esté. I want to be where you want me Oh to Señor, que cuando pase la poda, be. Lord, when that trimming comes forth, dame por favor la entereza, la humildad para poder aceptar lo que tú tienes, and allow Señor. me to be humble to receive what you Y have for permíteme, me. Señor Jesús, saber que hay una mano maestra, que eres tú quien me está construyendo y me está dando forma, Señor. And that it is your hand that is building me and giving me that shape. Hay inmenso poder en tu nombre, And there is Jesús. immense power in your name. Hay inmenso poder en tu nombre. And there is immense power in your name. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. And there is immense power ¿Por qué in no the alaba al name of Señor por unos Jesus? momentos y dígale, Señor, aquí estoy? And say, Lord, I am here. Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, yo soy tu heredad, Señor. I am your child, Lord, and your servant.